Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Bueno, muy bien, aquí estamos en su programa Estado de los Estados, acompañado de Samuel Cervera, destacadísimo historiador, pues para usar el lugar común de Quintana Roo, pero un historiador como un literato, del mundo. pues es del mundo. Es de internet. Así es, sí, Para que sea del mundo y más allá. así es. Carlos Jardín Pérez, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, mi querido George. Oigan, ¿qué les parece George. si hacemos una conjura, una trama, un complot y le damos golpe de estado a Lilia Ayala? Ya estamos, ya se los dimos. Ya cambiamos la llave de la entrada. Siempre quiere ser conspirador de algo, caray, por lo menos. La de Lilia está más allá de golpes de estado y todo, ¿no? Le hacen, como dice el orador, lo que el viento a Juárez, ¿verdad? Pues sí. Sí. Pues sí, Sí. mientras no sea el Juárez ahí de la Plaza de la Reforma, hasta se despinta. Ese Juárez sí está muy golpeado. O el Juárez ese rostro, es un rostro, era una cabeza de Juárez que está ya en la carretera Puebla, saliendo de la Ciudad de México. Hay un rostro de Juárez, ¿verdad? Sí. Grandísimo, ¿no? Allí por la colonia Moctezuma, por allá. Tipo la saliendo rumbo a Puebla. tipo la cabeza olmeca. Tipo la cabeza olmeca, sí. De sí. Tabasco. Si no la conoces, Samuel, no ha sido por No. carretera a Puebla, ¿verdad? De la Ciudad de Recuerdo México. haber ido a Puebla por carretera hace unos De años, la Ciudad pero de México, pues no pues. recuerdo esa imagen. No la sí, tengo está presente. allí, ¿verdad? Allí muy... Está Muy allá. visible. Si ya pasaste, si ya viste por carretera, es imposible que no la veas porque está imponente. Bueno, Parece cabeza campechana. sí, cómo no. Puede ser que Juárez haya sido campechano. Sí. Del fondo. Dicen que fue allá es de Oaxaca. De Oaxaca. Así es. Oigan, pues hoy estamos al lunes 24, ¿verdad? 24. Lunes de junio. 24 De junio. de junio del 2019. Usted que nos está escuchando nos puede ver pues el día que quiera y a la hora que quiera, así que le damos los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Le damos la fecha en que estamos grabando este programa para que tenga usted nada más una referencia. Hoy, lunes 24 de junio del 2019, estuvo pues en la península de Yucatán López Obrador, pero hoy especialmente este lunes, el sábado, fíjate, estuve en Valladolid. El sábado. ¿En el evento? Presidió López Obrador un evento en Valladolid. Sí. Durmió en Valladolid. No, en la hacienda. Por eso, durmió cerca de Valladolid, en la hacienda de Gastón Alegre. Una hacienda que se llama Nojochuinico, en fin, como Algo sea, así. ¿no? Algo así. Y allí pernoctó, así se dice, ¿verdad? Pernoctó, pasó la noche. Al día siguiente se fue a a Tulum. A Tulum. Hay una buena carretera, fíjate, de Valladolid por la autopista, te desvías y te vas Sí. para allá sin pasar por Cancún. Es la carretera que se va hasta Playa del Carmen, ¿no? Pero está también cerca de Tulum. Sí. Es de carretera de cuota. Bajas directo a playa Sí. y de ahí bajas a Tulum. A Tulum. No es directa a Tulum. No es directa a Tulum, No, sí. la de Tulum es la que dices, es la que está Por de Cobá, Nueva Vizcam, que te pasando por conduce a Cobá, Cobá. pasando por... Pero no es esa es por la autopista, libre, es la libre. Es libre. No sé en cuál se fue. No, se debe haber ido por la supercarretera, super, es ¿verdad? mucho más rápido. Ah, exacto. Y estuvo en Tulum, estuvo en Playa del Carmen y durmió En Cancún, en supuestamente. Cancún. Ahí no sabemos, Supuestamente. ¿verdad? ¿Dónde durmió López Obrador? Ni tres. con quién, menos con quién. Menos con quién. Así Hay es. tanto. ¿Con Bueno, quién? O sea, venía en con el- doña el Beatriz, hotel hay que de aclarar. Venía con su esposa, hay que aclarar. Venía con su esposa, una distinguida dama muy culta, La doctora la doctora Gutiérrez, ¿verdad? Gutiérrez. Sí. Newclear. Entonces, y luego dio la mañanera, hoy lunes 24, en las instalaciones de la 10ª Brigada, ¿verdad? Militar de la Oye, policía. La 10ª Brigada No de sé, la policía militar. no sé qué les parece a ustedes,
pero lo poco que alcancé a ver del salón, me pareció un salón del centro de convenciones. Si no hubieran dicho que era esas instalaciones que se hicieron de octubre para hoy. Rápido. En un salón, pues bien Muy bien, adaptado, compañeros, bien aquí puesto. fueron, compañeros. Sí, creo que le Ahí fue, invirtieron. Pati Vázquez fue, estuvo presente. No tuvo oportunidad de preguntar porque habían como ¿cuántos habían, Pati? Dinos, aunque no salgas. ¿Cuántos compañeros habían allá? Periodistas, tanto nacionales como locales. Yo creo que casi unos 200. De hecho, tenían acreditación solamente para 80. De eso habían dicho, pero fueron mucho más de 80. Pero no hubo restricciones para que pasaran los que no... No, sí, solamente acreditados pasaban, si no, no. Ah, ok. Pero pasaron 200. Aproximadamente, yo creo. Bueno, entonces, estuvo interesante. Pero ¿qué les parece? ¿Cómo ve? Yo tengo una duda, bueno, una incógnita. El hecho de que López Obrador haya pasado la noche, haya dormido en el hotel de Gastón Alegre, ahí cerca de Valladolid, hay unas fotos que circularon, que distribuyó no el equipo de prensa de López Obrador, sino el de Luis Alegre. Obviamente. Donde está con Gastón, con Luis, y luego otra donde está con Luis. Dos fotos fundamentalmente. Con la familia de Luis. Con la familia de Luis Alegre, y otra donde está Luis Alegre y su papá. Sentado el papá porque ya tiene dificultades para incorporarse. Me parece que trae algo malo en un brazo porque lo traía oculto, ¿no? Sí. Gastón. ¿Creen ustedes que esto indica que Luis Alegre se posiciona como el más fuerte aspirante a la candidatura, porque vamos a decir, de Morena para el gobierno del Estado? La historia que platique. De acuerdo con los usos y costumbres de la política, ¿no? Bueno, justamente, si algo me preocupó de esta breve gira, fueron los usos y costumbres. O sea, lo que yo vi desde hace más de una semana, tanto en los medios como en los políticos de café, digamos, era esta emoción, intensidad, preocupación por la venida del gran benefactor, del enorme Tatich, esta figura sumamente paternalista que todavía existe en la cultura política mexicana. Una de las cosas que me dan mucha desesperanza de la Cuarta Transformación es que no existe ninguna transformación real en la sociedad, sino que existe previamente una transformación mental, una transformación ideológica profunda. Siempre son primero las transformaciones mentales y posteriormente se manifiesta socialmente. Y toda esta práctica alrededor de esta gira se me hizo idéntica a la de las décadas pasadas de la época de gloria del régimen anterior, en donde justamente la figura presidencial generaba una serie de conmociones, emoción, intensidad, angustias, anhelos, etcétera, en distintos sectores sociales, cuando se supone que la democracia lo primero que daría sería por lo menos una relativa conciencia en las clases medias y en ciertos sectores de clases altas, de que existe cierto control de tu destino y de tu vida. Entonces, el generar tantos sentimientos encontrados y tanta información y tantas alabanzas y tantas admiraciones y tantas notas y tantas frases que reflejan un acto mental de sumisión, en realidad no va a generar ningún cambio ni en mediano ni corto plazo. Lo único que va a generar es lo mismo, aunque el mismo López Obrador no quiera. O sea, lo que yo vi en muchos niveles era un profundo deseo de papá gobierno, solucionanos, resuélvenos, danos la bendición para que yo sea el futuro gobernador, o presidenta municipal, sálvame de mis enemigos, porque yo no puedo con solo decirles que no, o empresarios, quítanos el sargazo, porque tú puedes con tu mano mágica hacernos y resolvernos el problema. Entonces, yo vi una sociedad que pasa mucho en los extremos de México, pero yo no esperaba que todavía estuviera tan vivo, de una profunda sumisión hacia el poder político, cuando debería haber una mucho más crítica ante el poder político. Y por otra parte, veo que la figura presidencial lo asume, se mueve y se siente encantado en un entorno en donde él pretende ser el motor de una profunda transformación. A mí me hubiera gustado que inclusive rechazara eso, como hizo al principio de su régimen, que no le gustaba, que no había tanta gente de seguridad, que se quejaba la gente. En la conferencia mañanera de hoy, a mí no me gustó que las críticas que hubieron contra autoridades que estaban a su lado, él los defendiera, cuando en lugar de decir, sí, vamos a checarlo. Porque finalmente es una manera de regresar al poder al otro sector, equilibrar poderes. No, espérense, es mi grupo, ustedes no opinen, no les hago caso, o en realidad lo que están pidiendo es dinero. A mí no me gustó en ese sentido
esta gira, porque sí esperaba una gira más cercana a una transformación social que tuviera elementos democráticos. Y me entristeció muchísimo que me recordara al PRI, pero con elementos tecnológicos, ¿no? O sea, con las redes sociales, como las fotos que comentas de Luis, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo El PRI que... de la época de Echeverría, ¿qué PRI te recuerda o les recuerda muy bien? Sí, por supuesto. Porque el PRI de los 70, ha habido, sí. a lo largo de la historia del país, no ha habido un solo PRI. Sí, ha habido de- el mismo nombre, sí, pero de los 70s. de los 70, ¿verdad? Del gran Tlatuani, el que, como bien dice Samuel, el que todo puede y todo dice y todo hace, el que su palabra es ley. Además, no, a pesar de que él dice soy democrático, a ver, díganme, refútenme, luego para en seco, luego frena en seco y con el poder presidencial que todavía no ha acabado de darse esa transformación en la mente de los mexicanos y tardará muchísimo en que se dé, sobre todo al paso en el que vamos, pues es un presidente totalitario en este momento. Él tiene el poder, él tiene las riendas del poder, su gabinete no se ve, su gabinete... Bueno, no salvo existe. Marcelo Ebrard, ¿no? No, ni tampoco, como que él lo empuja, él le da, él le dice, y Marcelo se cuida muchísimo. Está Sí, hablando, claro. diciendo, es que el presidente me instruyó y el presidente me dijo y el presidente quiere que se haga. Entonces se hace. Y de pronto Como ha sido siempre. y de pronto aparece en Chiapas regalando $30 millones. Le decimos, oye, espérame, no, hay un hospital del niño en la Ciudad de México que está haciendo el 50% de sus operaciones porque le quitaste dinero, ¿no? Porque estamos en un problema serio de que la corrupción nos está avasallando, nos avasalló, nos volvió a repetir hoy en la mañanera, se robaron misericordiamente, fue algo terrible la manera en que robaron al país, pero si sabes tanto y no demandas, pues hay un delito que se llama omisión, que el presidente no puede estar cometiendo todos los días. Eso se ha dicho, además se ha Todos dicho los días. eso aquí Eres cómplice. y en otros lugares. Eres cómplice, pero Para aquí, legitimar, nos robaron, nos saquearon. Bueno, ¿quiénes tienen ¿quién- nombre y ¿dónde apellido, están? no? ¿Quiénes son? ¿Dónde está el dinero? Sí, se llevaron dinero. ¿Dónde está? ¿Cómo lo rescatamos ese dinero si tú eres el que vas a rescatarlo? Si, como decía hoy en la mañana, hay una cosa que tenemos que es la virtud de este gobierno. No tenemos compromisos con nadie. Entonces podemos hacer lo que querramos. Incluso el 74% de las licitaciones son directas. Ya no hay licitación de los contratos del gobierno porque son honestos. ¿Okay? Pero, o sea, este remarcar yo soy, no hay gobierno atrás. Sí, Bueno, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa? Luego, el tema da para más. Así que no se vayan. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal
y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. El estilo de gobernar, ¿no? Sí. No se... Es un estilo muy diferente, obviamente muy diferente, muy sencillo. Yo hoy en la mañana estuve viendo su lenguaje o cómo habla. Es muy sencillo, tan sencillo que se vuelve complicado, porque estamos acostumbrados a leer entre líneas, qué quiso decir, cómo lo está diciendo. Y él es muy directo, y es tan directo que usa frases populares, dichos populares, los envuelve, ¿no? Hay veces da clases de historia, porque se ve que le gusta leer historia, pero no la lee, la memoriza y la suelta, porque a veces se equivoca verdaderamente feo, ¿eh? Tú que eres historiador debes de estarlo viendo, ese tema, pero es diferente, ¿no? Así lo... Sí, y yo recuerdo mucho una entrevista que le hicieron a Muñoz Ledo hace algunos años, en donde le decían que hablaban sobre cómo había sido los años duros cuando se confrontaba con Salinas, y él comentaba que una de las grandes dificultades era el espacio que le daban los medios de comunicación. Entonces, cada vez que tenía la opción de una pequeña entrevista, trataba de decir una frase lo más fuerte, lo más incisiva, lo más escandalosa, lo más llamativa posible para aprovechar ese espacio. Y dice, con el tiempo, bueno, ya finalmente logró tener pues, el tiempo que él requería, ¿no? Y bueno, quien también está en esa batalla en esos mismos años es López Obrador. Y yo estoy convencido de que Obrador aprendió muy bien el uso del discurso de una manera, no sé dónde tomó el ejemplo, pero de una manera muy audaz, y yo creo que su esposa le debe ayudar, porque más que historiadora es escritora y es poeta y es experta en estudios lingüísticos y literarios. A ver, entonces, Samuel, ¿no es historiadora? No lo es realmente. Colaboró en un trabajo, en un libro de historia, pero ella no tiene formación de historiadora, tiene formación en letras. En realidad, ella hace investigación literaria. Porque perdóname, pero todo el mundo ahorita la tienen como la doctora historiadora que está... prácticamente dan a entender que está reescribiendo la historia. Sin duda lo hará, porque ella colabora en un texto de historia, un texto era del siglo XVI, pero no tiene esa formación y no se ha especializado en investigación histórica. Sí en investigación lingüística del pasado y demás, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo estudiar cómo se conforma y cómo se estructura la lengua a lo largo del tiempo, que investigar el periodo específico en términos económicos, sociales, etcétera, ¿no? Pero es una mujer muy poderosa. Sin duda, y lo demuestra a través de la práctica de Obrador de todas las mañanas, porque le enseñó a controlar la agenda. O sea, lo primero que hace Obrador con su discurso lento es controlar la agenda. O sea, antes de responderte, voy a hacer tiempo, voy a hacer que la mente de ustedes se calme y voy a responder lo que yo quiero en el tono que yo quiero, y marco siempre la agenda. El control de la agenda es todo gobierno en el planeta Tierra, si algo quiere hacer es controlar la agenda, y él la controla de una manera muy interesante. Primero, porque la pone tempranito, y segundo, porque los temas que no
quiero que pasen, logra eficazmente con su ritmo lento y demás, y evadirlos, no pasan. Pero eso, para alguien que está reconstruyendo el Estado, tiene una ventaja, pero para una sociedad que aspira a ser democrática tiene una enorme desventaja. Yo estoy convencido que Obrador, como buen lector de historia, creo que le gusta mucho el periodo de Lázaro Cárdenas y lo imita parcialmente. Lázaro Cárdenas, cuando llega al poder, se da cuenta que no tiene poder. O sea, más que a Juárez. Sí, por supuesto. Habla de Juárez, pero no hace nada como Juárez. Así es, no, por supuesto. Es muy cardenista en su método, muy cardenista. Tiene muchas cosas muy parecidas y estoy seguro que es por la lectura. Lo primero que hace Cárdenas tiene 2 años para quitar al jefe máximo, Elías Calles. Plutarco Elías Calles, y quedarse con el poder. El primer grupo con el que trabaja es con el ejército. O sea, lo primero que hace Cárdenas es comprar a los generales. De alguna manera les da importancia. Cerrar el casino La Selva donde le entraba dinero a Elías Calles. Sí. Pero lo primero que hace es ganarse a los grupos de poder. O sea, en ese momento excluye a los empresarios, pero se gana al pueblo, digamos que lo tendría López Obrador también, y logra jalarse a los militares. La Guardia Nacional los vuelve a poner en un escenario importante y ya tienen recursos otra vez, y el ejército ha tenido un papel que no había tenido en los últimos 30 años. Entonces, ahí va bien en el listado. La otra cosa es que Cárdenas lo primero que hizo fue acumular el poder en él. Y se tarda 2 años en que el poder sea personal y recorre también el país y también se entrevista con la gente y también se sienta a comer tacos con los indígenas. O sea, también es un proceso de personalizar el poder y después ya transformará el PNR en PRM y ya después será PRI. Pero primero primero acumuló el poder y luego tomó decisiones que serían su herencia política, digamos, ¿no? Y los años ya pasaron y hay una gran diferencia entre la década de los 30 y el siglo XXI. Pero más o menos que sí hace Obrador, lleva todo este medio año acumulando el poder en él. O sea, es a tal grado que ahora que regresó ya lo vemos como el presidente de los 70 con el poder personalizado acumulado, ¿no? Eso ya está a punto de conseguirlo. El problema es que eso a su vez fue un régimen sumamente autoritario y tuvo las desventajas generó precisamente la corrupción de la que tanto se queja Obrador, se generó precisamente en un sistema tan autoritario. Entonces, y ya es un pueblo más acostumbrado a una dosis de democracia. Entonces, ahora existe un sutil choque que cada vez se va haciendo más grande entre la figura autoritaria y las prácticas semidemocráticas a las que estamos acostumbrados. Estos votos que hubieron, este increíble abstencionismo que hubo en todo el país, es decirle no tienes poder. El problema con una persona cada vez más autoritaria, un pueblo que cada vez se acostumbra más a la democracia, es falta de legitimidad. Entonces, lo que le está pasando a Obrador, que no tuvo Lázaro Cárdenas, y es una enorme diferencia, es legitimidad, porque empieza a perder ciertas dosis de legitimidad, justamente por no escuchar. O sea, no escuchar las quejas de inseguridad, no escuchar las quejas por corrupción en el Estado, es una manera de separarse del pueblo y de ampliar este espacio de pérdida de legitimidad. Entonces, está navegando o está caminando en un sendero peligroso entre acumular poder personal y perder legitimidad al mismo tiempo. Y su equipo de genios, porque tiene gente muy brillante alrededor, pero solo en la Ciudad de México, en todo el resto del país están terribles los integrantes de Morena, ojalá lo hagan reaccionar de que este es un camino peligroso. Estas pasadas elecciones sí son para alarmarse, mucho más de lo que él mismo reconoce. Claro, porque no ha logrado, bueno, es que también trae una velocidad de 500 kilómetros por hora. En el discurso. En todo, hasta en las decisiones, más no en los efectos. O sea, tira una decisión, vamos a construir el Tren Maya. Oye, el Tren Maya no ha rodado más que en la imaginación. Sí, claro. Y ya tiene 8 cambios o 9. Ya cambiaron rutas, ya están pensando llevarlo a Progreso, no, pero mejor lo bajamos de Progreso porque ahí se dieron cuenta que hay un muelle que puede traer carga, entonces puede ir a Progreso y regresar porque la carga es importante. Pero ahora que llega a Mérida, dice, Mérida es una ciudad muy bonita, está el director de Fonatur, está muy práctica para poner aquí el centro neurálgico del Tren Maya. Y de pronto van a Campeche y pasan allá por Escárcega y el municipio nuevo pegado a Quintana Roo, que tuvo el pleito Quintana Roo, eso me va ahorita el nombre. Pero aquí es un punto ideal
para poner los talleres, aunque ya le habían dicho a Chetumal que iban a poner los talleres de mantenimiento, y al otro día se presenta Chetumal como si nada, porque tampoco le interesa aclarar sus verdades y no verdades, ¿no? Y de pronto, oye, pues fíjate que de Valladolid mejor nos bajamos a Tulum, y que de Tulum para Cancún pues hagan una doble vía. Pero y se me queda en el aire, ¿y qué van a hacer si pensaban traer la carga, por ejemplo, muy importante y muy cuantiosa? Es que fundamentalmente es un tren de carga. Del combustible para los aviones, va a tener que bajar a Tulum y va a tener que subir a Cancún. Entonces, son detalles y cosas que dices, ¿qué está pasando? Ya no vamos a hacer estaciones, vamos a hacer pueblos suburbanos. O sea, son los cambios de una decisión que tiraron en el camino, que ahí la vienen arrastrando en esa velocidad. Pero siento que cuando el presidente López hace así, voltea a ver, su equipo está ahí tan lejos que no lo escucha o que no sabe o no entiende qué es lo que quiere el líder. El líder va solo, va soltando ideas, va captando lo que el pueblo piensa o quiere. Lo que quieren es dinero directo, no que se los demos a través de una dependencia porque se tarda. Y resulta que ahora se están tardando más, porque mucha gente dice, yo antes tenía una tarjeta que me daban 1,600, me dijeron que me van a dar 3,200, pero como me pidieron mi tarjeta no recibo ya ni los 1,600. O sea, sí. ¿Por qué? Porque la velocidad no le da a su gente para cambiar la tarjeta. Curiosamente, cuando leo biografías de grandes personajes de la historia, la gran mayoría de estos grandes seres no deseaban ser grandes personajes. O sea, pues si uno estudia a Napoleón, por ejemplo, difícilmente Napoleón en algún momento dijo, yo quiero ser el emperador que invada la mitad de Europa y que deje un legado impresionante. Hay inclusive, hace poco un historiador señalaba que uno de los mayores anhelos de Napoleón era que su mamá lo reconociera como un hombre destacado, más que dejar logros en el tiempo, ¿no? Y así sucede con muchos de los grandes personajes. Su objetivo, Mandela, en fin, ¿no? Los contemporáneos, los del pasado. Y Obrador, que está tan pendiente, que constantemente dice que si algo desea es dejar su huella en el tiempo y en la historia de México, me parece que ha chocado con una realidad que le dice completamente otra cosa y que le dice, ¿sabes qué? No va a ser nada fácil dejar tu huella. A mí lo que me gustaba de Obrador es que su diagnóstico de la situación de México, sobre todo en las clases populares, era muy acertado, pero creo que nunca ha terminado de entender bien las clases medias y el problema de la democracia le causa mucha confusión. Yo creo que si algo es diferente a cualquier otro tiempo de la política mexicana pasada y que es fundamental para la democracia, es la construcción de la opinión pública. Y creo que ahí tiene una enorme dificultad. ¿Construcción o manejo? La construcción. Porque él maneja. La opinión pública en México todavía es muy débil. Y la opinión pública en México ha tardado décadas en existir y en construirse, porque primero tiene que haber una base social de cierto nivel de electores, cierto nivel educativo, etcétera, para poder opinar en la discusión pública de manera valiosa. Entonces, siempre ha habido discusiones públicas que no necesariamente reflejan la opinión de la masa o de ciertos sectores sociales. No es lo mismo lo que está en la discusión pública que nosotros podemos tener, no necesariamente la discusión que está afuera, ¿no? Nosotros podemos hablar de los detalles de la visita de Obrador, que si durmió en tal casa o estuvo en tal otra, pero la gente quiere seguridad, quiere garantía de trabajos y quiere que el sargazo desaparezca mañana. Entonces, no necesariamente la discusión pública y la opinión pública son lo mismo. La opinión pública es indispensable para la democracia. Cuestionar al régimen político, demandar cosas, bueno, ustedes lo saben perfectamente. Y Obrador no lo percibo como un presidente que realmente le importa la opinión pública, le importan las ciertas necesidades de ciertos sectores para crear clientela, que no es para nada lo mismo que la opinión pública. Si así lo fuera, la persecución o esta pretendido discurso o cruzada contra la corrupción tendría unos resultados impresionantes hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, todas las miles de denuncias que podría haber de los ciudadanos con respecto a miles de funcionarios corruptos, las estaría atendiendo, tendría oficinas abiertas para recibir miles de denuncias y estaría llevándolos a la acción lo más pronto posible. Y en realidad no ha habido ninguna medida profunda
que transforme la corrupción. O por otro lado, en las escuelas primarias se estaría enseñando que ser corrupto es ser traidor al país, es terrible y no lo deberían hacer, y eso tampoco lo está haciendo. Entonces, su sueño de dejar huella en el tiempo, de ser un personaje que pasa a la historia, no está sucediendo porque en realidad no se mueve de acuerdo a la larga duración y a los grandes anhelos y a las grandes transformaciones. Yo creo que sí tiene muy clavado en la mente este anhelo del Estado benefactor de los 70s que dio mejores resultados que el neoliberalismo. Pero eso no es pasar a la historia. Eso inclusive es ir en contra de la historia. ¿Sí? Bueno, pues nos vamos a una pausa y ahorita regresamos y ya tomo la palabra. Después de... Usted la puede tomar cuando quiera. Si nosotros estamos hablando porque tú te callaste. Y dijimos, bueno, Jorge quiere descansar. Estado de los estados. I've got you. Bueno, yo creo que tanto Samuel como Carlos le piden, hablan mal del Tlatoani y de la figura esta presidencial, pero en el fondo así ven a López Obrador. O sea, critican que él tenga esa investidura de Tlatoani, pero al mismo tiempo lo ven así, porque lo ponen como la figura central de esta etapa, de la vida nacional. Como de que el presidente hace esto, no hace lo otro, en fin. Nos olvidamos una cosa, son 6 meses apenas los que lleva López Obrador en la presidencia de la República, aunque ya fue elegido en julio, ya va casi un año que... 7 más 5, porque los 5, esos 7 primeros fue presidente de facto. Sí, entonces son 6 meses de ejercer el poder. Por eso va a rendir su informe el 1 de junio. Sí, 6, 7 meses, ¿no? 7 meses de ejercer el poder. Si no miente. Hasta junio. Va a rendir su informe el 1 de junio, ya lo anunció en el Zócalo. Que es el primer aniversario de su elección. Pero no de su llegada al poder, porque perdón, llegó hasta el 1 de diciembre. De asunción formal del poder, Jorge. Sí, claro. Pero sí llegó al poder. Sí, pero no tomaba decisiones, ¿no? O sea, llegó al poder, fue elegido y con una gran fuerza, pero el que seguía tomando decisiones era el presidente en funciones. Aunque él tenía, pues, gran poder popular. Entonces son 7 meses de ejercer el poder. Y yo creo que en estos 7 meses sí ha hecho transformaciones muy importantes en la vida nacional. O sea, en 7 meses. Muy importantes. Tiene el control del Congreso, que eso es muy importante para... mediante el control del Congreso ha logrado transformar, apoderarse, vamos a decir así, de estos organismos autónomos
de Pemex, de todos los organismos autónomos que creó Peña Nieto y que puso a gente afín. Ahora hay gente afín al presidente, ¿no? O sea, vaya, si ustedes quieren decir no ha cambiado nada, ha cambiado, porque eso es una manera de Sí, ejercer ya control. no están los del Estado de México, ahora están los tabasqueños. Los tabasqueños, sí, por eso puede Todos ser. cargos. Creo que no son muchos tabasqueños, pero sí son afines al presidente, como eran afines a Peña Nieto. O como... Se ha apoderado de estas instituciones autónomas que le llaman, ¿no? La Comisión de Energía, la Comisión de Que está no sé reconstruyendo qué. el poder, sí. En la Suprema Corte de Justicia hubo 2 vacantes y puso a la gente que él quiso. Al final de cuentas, los 2 nuevos ministros de la Suprema Corte son gentes Porque, que él propuso. como tú dices, Gente de él. tiene el poder Tiene, por del eso, manejo del Congreso tiene de la Unión, el no solo poder. de diputados. En el Congreso ha logrado algunas modificaciones muy importantes para la vida nacional. Esto que dijo hoy, que a veces sí se olvida, de volver a tipificar al delito de la corrupción como un delito grave, que en el 94 se le había bajado y nada más se puso el lavado de dinero y todo eso. Ahorita ya es un delito grave, y otros delitos del fuero común también, como el robo, el asalto, todas estas cosas. Parecen mínimos, pero está bien. El peculado ya es delito grave. Sí. La Guardia Nacional, pues hubo resistencia de muchos sectores del país, del PRI, del PAN, de algunos sectores de derechos humanos y todo, y logró remontarlo, ¿no? Y ya creó la Guardia Nacional. Todavía no entra en funciones, hay algunos miles que se me hace que ahí sí que con mucha prisa los invistieron, le pusieron su uniforme y los mandaron sobre todo al sureste del país, a la Guardia Nacional. En fin, el combate a huachicol, hubo también problemas, desabasto en algunas regiones, y se logró abatir, no creo que se haya acabado, pero se logró abatir sustancialmente esa situación. El tema que dice Carlos, yo lo he visto. Allí creo que, a pesar de que es un presidente que comunica, que está dando conferencias los 5 días hábiles de la semana y los demás se pronuncia discursos, y, en fin, el tema ese de los 30 millones de pesos a El Salvador, de dólares, Ojalá fueran estaba pesos. presupuestado, porque el presidente no puede decir, ya lo hubieran criticado los diputados y senadores, ¿por qué diste ese dinero? O sea, no, el presidente no puede disponer del presupuesto nacional si no está, hay 100 y no 30, hay 100 millones de pesos en un 100 millones de dólares. de dólares en un fideicomiso, que son precisamente para Centroamérica, y se le dieron 30 a El Salvador. El mismo viernes Yo se criticó, creo que Jorge. estos 100 millones de pesos, México, porque se dijo además que Dólares, es Jorge. yo vivo en pesos, pero ya voy a tener mentalidad ya dolarizada, porque así debe de ser. Estos 100 millones de dólares no es nada, es una inversión. Se dijo, vamos a invertir. Quizá nunca se le devuelva a México. Pero las ganancias que va a obtener el país respecto a eso, porque he escuchado que hay parques, hacen falta escuelas, hacen falta. No, bueno, sí, pero no se puede. Yo creo que esta lana que se le dio a El Salvador y que se den los 100 millones de dólares a Centroamérica, es realmente una inversión. Las ganancias que puede obtener México de eso van a ser infinitamente superiores. Está dando además México un ejemplo de que México es un país pobre, un ejemplo de solidaridad. Ya con eso gana cierta fuerza moral ante estos gobiernos para meter a la Guardia Nacional e impedir su paso. Les estamos dando una lana, ¿no? Para que siembren árboles, para que hagan, y todavía van a venir, pues no, está allá. Ha obtenido críticas esto, de que fue una actitud de sumisión ante Estados Unidos. Yo creo que fue una reacción tardía. Había López Obrador casi abierto las fronteras. No en su gobierno comenzaron a llegar los migrantes.
O sea, ahí están las cifras, ¿no? Simplemente él, con el respeto a los derechos humanos y el respeto a los migrantes, la dirección o el Instituto Nacional de Migración tuvo una actitud laxa en eso. Ya vimos que pasaron los migrantes, la caravana, ¿no? Al final de cuentas se les quiso detener y pasó. Y comisiones y organizaciones de derechos humanos los siguieron, los resguardaron y dijeron, y siguieron hasta Tijuana llegar, es la primera caravana. Trump tuvo razón en protestar, porque Trump está defendiendo las fronteras de su país. Y hizo uso de su derecho al abuso, es decir, el fuerte, si no hace valer su fuerza, pues ¿para qué le sirve? Y Trump dijo, les voy a aumentar los aranceles o les voy a poner aranceles a la producción si no ponen freno a esto. Y entonces creo que López Obrador reaccionó de manera tardía, pero reaccionó bien, consensando rápidamente al sector empresarial, con los sectores empresarial fundamentalmente, financiero, bancario, y lo más importante, sus bases. Porque son unas bases, no diría yo de izquierda, pero sí de cierta sociales, ¿no? Que son ellos se catalogan antiimperialistas. Y criticaron a Peña Nieto cuando Peña Nieto vino aquí y le dio, que a Trump, claro, Trump todavía ni era candidato, creo. Era candidato. Era candidato. Bueno, esas críticas que le llovieron a Peña Nieto, no las recibió en la misma magnitud López Obrador, como que se le dispensó a López Obrador el hecho de haber aceptado las condiciones de Trump. Entonces, ¿qué hizo mal en aceptarlas? Creo que hizo bien. Primero está el país y no que México perdió dignidad. La dignidad es una cosa tan etérea que no se toca, que no se come. Lo que se come es que íbamos a comer menos si ponían los aranceles. Y ahí no decís, somos dignos y ves tu mesa con 2 tortillas en lugar de las 10 o 12 que los mexicanos estamos acostumbrados a comer. A zamparnos. Dices, no, qué dignidad y qué nada. Además no perdimos nada, cerramos, nos obligaron a cumplir con nuestra responsabilidad de resguardar nuestras fronteras. El periódico El País, les sugiero que lo lean a ustedes, publica, ahí está todo en las redes sociales, un reportaje brillantísimo, lo mejor que se ha publicado creo que en el siglo XXI en el periodismo en lengua española, que se llama La Frontera Oscura, Fantástico. que habla de, que habla de la frontera, habla de México, de la del Caribe, desde Xcalac hasta Puerto Barrios en Guatemala, donde pasa de todo. Entonces, dicen allí que pasan sobre todo de Honduras y de El Salvador, miles de pandilleros que Trump no quiere y que muchos de esos se quedan aquí en México a cometer delitos de todo tipo. Son los marielitos de la época, ¿no? Sí, pero son pandilleros. Lo que hizo los reprimen en su país. Hay una fuerza brutal contra las pandillas en Honduras y en El Salvador. Ellos tratan de huir de allí y llegan a México. Y si ya no los dejan entrar a Estados Unidos, se quedan en México. El efecto cucaracha. En cambio, hay que cerrarles la frontera. Que vengan los que traigan papeles, en fin. De manera dispersa, esta es mi opinión, pero les dejo la palabra a ustedes para el siguiente segmento. ¿En cuánto tiempo nos queda? 5 minutos es de ustedes. Nos vamos, ya no vamos a pausa. Samuel, para cerrar el programa, tienes 2 minutos para cerrarlo y Carlos 2 también. Justamente. Y yo 1. Mira qué democracia. Esa es democracia. No. Justamente en ese artículo que mencionas del País, el buenísimo equipo de periodistas que lo hizo, menciona que en el caso de Xcalac, que es una zona en donde la cocaína fluye de una manera impresionante, aquí al sur de Quintana Roo, quien se encargaba de dirigir todos estos procesos es precisamente el alcalde. O sea, el jefe mafioso de la zona es el delegado y el alcalde de Xcalac, o de la región, ¿no?
Y eso me recuerda que la principal demanda que se le ha pedido al presidente Obrador y al nuevo gobierno es justamente detener el exceso de violencia por el crimen organizado. Esto proviene justamente por lo que hizo el Estado neoliberal, permitir de manera impresionante que los gobiernos locales se enriquecieran, se convirtieran en economías extractivas totales. O sea, todo lo que hacían era extraer recursos de manera constante de sociedad con todas las herramientas disponibles. Y es ahí donde precisamente no veo que se esté trabajando. Es cierto que son apenas 6 meses, pero mi pregunta es cuándo se va a empezar. O sea, a mí me encanta la idea de que si está imitando un poco a Lázaro Cárdenas, se espere al año, o sea, una vez que él ya reconstruyó suficiente poder en torno a su grupo y a sí mismo, y entonces pueda tomar ciertas medidas muy audaces, o sea, enfrentar a las burocracias de los distintos niveles, a los gobernadores y a los presidentes municipales profundamente corruptas, va a requerir un Estado muy fuerte que no se lo dieron, le dieron un Estado muy débil. Entonces, a mí me encanta la idea de una transformación mayor dentro de 5 años y medio, ¿no? Ojalá que al final de su gobierno tengamos un país con grandes cambios de fondo. Pero es fundamental, todo este sistema extractivo tiene que transformarse. Y para poder transformarse tiene que pasar por construir instituciones que no existen. Y la democracia es una de esas instituciones. Entonces, si empieza a trabajar por ahí y lo empieza a reconstruir en los 106 meses, vale la pena. Pero si después de un año no sucede, más bien nos tenemos que preocupar mucho y como sociedad tenemos que construirlo. Nadie quiere desaparecer a un gobierno, a un presidente o a una clase política. Lo que quieren es que todo el sistema funcione mejor. Y bueno, el sistema anterior sí fue un desastre. Para que mejore, tenemos que trabajar en conjunto, muchos sectores, para reconstruir instituciones o construir instituciones que nunca han existido inclusive. ¿No? Carlos. Bueno, yo me iría, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Samuel, con lo que has mencionado, Jorge. Ahí vi algunas cosas claroscuras, pero yo me iría a ver la gira así muy rápida de Andrés Manuel y hacer un recuento rapidísimo de lo que nos toca a nosotros, en Valladolid, lo de la hacienda de Gastón y su hijo Luis, que yo creo que es un mensaje demasiado anticipado, poner a Luis en la punta de la sucesión a 3 años y medio, pues no es muy... No es 3 años. 3 años y fracción, sí. No es muy conveniente para Luis. ¿No? Ahora sí que hay a quien le tiren. Tírenle al que va adelante. Ese es el riesgo que yo creo que no está midiendo Gastón al hacer esto así tan público. Hubiera sido mejor no sacar fotos, que se hiciera una pasadita por allí, que hablar con el gran Tlatuani y dejarlo todo encerrado, ¿no? Yo creo que la estrategia de mostrarlo para decir, este es el que puede ser ahorita, todos se van a tirar, todos le van a tirar, no sé, con tiraúle, con balas, con todo lo que quieran, pero a él le van a tirar, ya hay a quien tirarle. Los dos eventos en Tulum y en Playa del Carmen, eventos que se han hecho en todos lados, donde va el presidente que está en campaña, un presidente en campaña permanente, que es donde mejor se siente, y él lo dice, él no engaña. Yo me siento mal en Palacio Nacional, pero ahí se va a ir a vivir allá. Pero yo estoy mejor en la calle, yo estoy mejor en la manifestación, yo estoy mejor en el discurso. Y su discurso es... Ese sistema acumula poder. Sí, Hitler hizo 7 años. Sí, él lo que quiere es, como tú bien decías, el poder aleja, él quiere la cercanía. Quiere la cercanía y está buscando cómo recomponer eso que lo aleja. Lo siente porque es un animal político. Viene de abajo, viene de la multitud, viene de la clase media baja. Creo que los mensajes que lanzó son los mismos de todos lados, sus programas, el dinero que le doy a estos, el dinero que le doy a los otros, el dinero que se va a repartir por aquí, es el gran dador de dinero, ¿no? el que reparte, da y parte, ¿no? Que no entra a fondo en temas de interés de la comunidad quintanarroense, vamos a Chetumal. No se preocupen, les voy a hacer su zona libre, ¿eh? Yo no me he olvidado de ustedes, porque ya sé que me están diciendo que hasta el próximo año. Pero hasta el próximo año, porque ahorita estoy ocupado haciendo las bases de la Cuarta Transformación. Este año es las bases de la Cuarta Transformación. Me recordó un poco a Peña, cuando Peña dijo, este primer año lo que me interesa es
armar mis cambios constitucionales, Estructurales. mis estructurales. No sé hasta dónde llegue con eso. La otra que le vi, el sargazo, no hombre, 1 tonelada de sargazo al día. Vayan a la Ciudad de México, 13,000 toneladas, 1,000 toneladas de sargazo allá y 13,000 toneladas de basura diarias. Sí, nada más que no es lo mismo recoger en las calles que recoger en las playas y en el mar, pero bueno, él lo ve muy fácil, muy a la ligera. Un gobernador tragando camote, tragando camote porque tuvo que decir, bueno, sí, pero no solo afecta a los que están en la playa, a los que están en sus negocios cerca del mar, pero todavía no afecta a la reservación de la hotelería, pero la puede afectar, pero la puede afectar. O sea, teniendo al presidente aquí, sin tratar de contradecirlo, de no decirle, pero sí le digo, en ese cuidado no le puedo decir no al presidente cuando el presidente está diciendo, asegurando que eso no es problema, hombre. Eso lo podemos arreglar en cualquier momento. Y un paso acelerado en todo, saluda a todos, toca a los que alcance a tocar y que lo toquen los que puedan, en un populismo de los 70s, en una verborrea echeverriana, habla, no importa cómo, pero habla. Echeverría hablaba 23 horas del día y la otra hora no sé qué hacía, pero parece que dormía. Pero las otras 23 dicen que tenía un sistema que podía, ¿recuerden? No sé si te acuerdas, Jorge, tú eres muy joven, que decían que Echeverría podía dormir con los ojos abiertos, como los sí, cocodrilos. Se decía porque estaba en reuniones de 14 horas, ¿no? Entonces decías, ¿cómo el presidente puede permanecer y usará pañales? Porque sí, usará pañales, pero no se paraba al baño. Sí. No se paraba al baño. Entonces decían, tendrá pañales, está despierto pero con los ojos abiertos, y como tenía una mirada así que la achicaba, ¿no? Y se quedaba así estático y no se movía ni nada, entonces decía, practica yoga y entonces eso hace que se eleve. López Obrador es un hombre de edad que permanece horas parado. Sí, yo no puedo permanecer, yo soy un poco mayor que él, pero no por 2 años, 2 años nada más. Está parado horas, está hablando, no se le ve tomar agua. O sea, son temas que dices, bueno, este hombre, ¿qué está? A mí, ¿sabes qué me recuerda esto? Ya para concluir, lo que decía Henry Kissinger, cuando se subía a un avión y cenaba en París y de pronto se iba a otro lugar y aparecía el otro día en la mañana desayunando en la Casa Blanca y volvía a aparecer en la noche, ¿no? Decían, ¿cómo le hace? La vitamina P, la vitamina del poder. Así es. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Pues, eso es, la vitamina del poder. López Obrador ha puesto de moda eso de las asambleas y de las votaciones a mano alzada. En Coahuila le preguntó a la gente que si querían que se hiciera, y había tomado la decisión, pero que si querían que se hiciera el Metrobús de Torreón a no sé dónde, ¿no? A Gómez Palacio, son ciudades conurbadas entre Durango y Coahuila. Pero él ya había dicho que prefería que ese dinero se destinara al agua y no sé qué, obviamente la gente, al agua o el Metrobús, al agua, bueno, ya lo aprobó la mayoría. Me gustaría que vaya a Cozumel y le preguntara a la gente qué quieren que se haga con esta casa. Ya lo dijeron. Sí, él ya dijo que lo va a vender. Sí, que va a usar el dinero para los pobres. Pero la mayor parte de la gente de Cozumel, la inmensa mayoría de la gente, hasta gente de Morena, hay una regidora de Morena y hay dos, están recabando firmas para pedirle que no se venda, que se destine para un recinto cultural, que así como hizo con Los Pinos, que deje esta casa para que el disfrute de la gente de Cozumel, para eventos, para conferencias, para conciertos. Odalis Gómez hoy lo plantea en la mañanera. La hija de Pepe Gómez lo mencionó hoy. En la mañanera. En la mañanera. Lo mencionó hoy, lunes. Sí, y él responde. Y él dijo que se va a vender. Y el dinero se usará para los pobres de Quintana Roo. Sin señalar dónde están los pobres, ¿no? Pero ojalá que le haga caso, que convoque a los cozumeleños a una asamblea a mano alzada.
a ver si escucha a los cozumeleños, porque esa casa está ciertamente en Quintana Roo, pero está específicamente en la isla de Cozumel. Y la gente quiere de Cozumel, pero mayoritariamente he visto yo en las redes sociales que no se venda, que se destine a otro fin, ciertamente, no de visita presidencial, pero sí para como recinto cultural, un espacio público. Público tipo Los Pinos, ¿no? Que a Los Pinos ya le empezaron a pintarrajear las estatuas y las cosas y bueno, ya hay un problema ahí ya serio. yo creo que los cozumeleños cuidarán mejor esta casa si se les da el resguardo. Ojalá. Esperemos. Pues muchas gracias. Ustedes han dado un buen diagnóstico, un buen análisis. No solo de la visita de López Obrador a Quintana Roo, sino en general de la política nacional. Muchas gracias, estamos ahí. Sí, como siempre, muchas gracias. Con un historiador básico. Exactamente. De base ya se toca mejor las cosas. Exacto. Gracias, Samuel. Gracias, Carlos. Y gracias a usted, sobre todo, que está ahí viéndonos y escuchándonos. You are the sunshine